deseos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en el cual te hemos alabado y te hemos glorificado. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Gracias por el testimonio también que hemos escuchado de tu amor y de tu grandeza, de cómo tú nos alcanzas, Señor, a través de esa misericordia que tú tienes por nosotros. Ahora, Señor, aliméntanos a través de tu palabra. Te hemos cantado, te hemos alabado, pero necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, que tú nos des este alimento que tanto necesita nuestra alma, para que podamos crecer en ti, madurar y dar fruto para gloria de tu nombre. Te damos gracias y te damos a ti la honra y la gloria en este momento. Gracias, eterno Dios. Amén. Puede tomar su lugar, puede ponerse cómodo y vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Estamos en la segunda epístola, del apóstol Pedro a la iglesia que estaba en Asia Menor, lo que ahora conocemos como Turquía. Y Pedro escribió a esta iglesia esta carta en ese lugar para enseñarles, para recalcarles la verdadera doctrina del Evangelio de Jesucristo, ya que ya se habían propagado muchos falsos maestros que torcían las verdades absolutas y eternas de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y se levantaron estos falsos apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, usted los puede nombrar, para torcer todo para su propio beneficio. Y el apóstol se encargó por medio de esta carta en compartirle a la iglesia las armas para combatir estas falsas doctrinas que restan al trabajo de Cristo en la cruz del Calvario, al trabajo que Él ya finalizó para nuestra salvación, lo que Él hizo en la cruz para darnos vida, lo que Él hizo a través de su sangre. Y por medio de esta carta, el apóstol Pedro se encarga de exponer, de exhibir, de desenmascarar, de contrarrestar el avance de los falsos obreros, y enseña a la iglesia cómo debe defenderse contra los falsos obreros y sus enseñanzas que tanto hacen daño a la iglesia. Pedro nos recalca que la mejor manera de contrarrestar las falsas doctrinas es a través de un conocimiento íntimo de Jesucristo, un conocimiento íntimo acerca de ese Dios que nos llamó, un conocimiento íntimo de su palabra, y así poder nosotros asegurarnos estar en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y en este primer verso el apóstol comienza con ese saludo que se caracterizaba de los apóstoles hacia la iglesia. Y él dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. En esto Pedro nos enseña que todo aquel que ha sido lavado en la sangre de Jesucristo tiene la misma fe. Aquí no hay diferencias, ni niveles, ni estratos de fe. Los falsos maestros que se han levantado le quieren decir a usted que ellos tienen más fe que usted, que Dios a ellos los tiene en un lugar especial para usarlos más que a los demás, pero la palabra de Dios no nos enseña esto. Pablo, siendo un apóstol comisionado por el mismo Jesucristo, nos dice que todos tenemos la misma fe. No se goza por eso. En el Señor no hay distinción de clase, de raza, de sexo. No, en el Señor lo único que tenemos es la fe que nos dio a todos, por la cual todos podemos llegar a ese patria celestial que Él ha preparado para nosotros. Así que Pedro declara a los que han recibido una fe como la nuestra, como la fe de los apóstoles, una fe para salvación. Esta fe no es nuestra, esta fe proviene cuando Dios nos imputa su justicia por el sacrificio de su Hijo. Cuando creemos en Cristo para salvación, Él quita
toda cadena, Él quita la esclavitud del pecado, Él quita la mancha del pecado y los hábitos pecaminosos que nosotros tenemos en el mundo y nos imputa, nos reviste de la justicia de Cristo Jesús. Y esta fe viene a través de esa justicia que nuestro Dios y Salvador Jesucristo nos imparte cuando creemos en su sacrificio glorioso en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es hermoso entender que Dios intercambia nuestra suciedad del pecado y nos reviste de la limpieza de su justicia. Dice la palabra que si venimos a Él, si nuestros pecados son rojos como el carmesí, vienen a ser como la lana, blancos. Si fueren negros, vienen a ser blancos como la nieve. Esto es lo que Dios hace por aquellos a quien Él escoge en su misericordia y en su amor, como lo escuchamos en el testimonio de nuestro hermano Pedro. No es por lo que nosotros hayamos hecho, no es por lo que nosotros podamos hacer o estemos haciendo, no es por nuestras obras. La salvación, la fe que se nos da es un don de Dios. Y esto lo vemos en Efesios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Versos 8 y 9. Y la palabra nos dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esta es la fe a la que el apóstol se está refiriendo. Y esto no procede de ustedes. Ustedes no tenían esa fe. Nunca la va a lograr tener el ser humano en sí mismo. Nadie nacemos con fe. Por el contrario, todos nacemos con la malicia del pecado, huyendo de Dios, alejándonos de Dios. Es lo que nos enseña Pablo. Y él lo dice, y esto no procede de ustedes, sino que es don ¿de quién? De Dios, aleluya. Eso nos lo da Dios y es un don porque no se merece. No es un pago, es un don, no es una recompensa, porque la recompensa que el ser humano únicamente tiene es el lago de fuego, el infierno, cuando no estamos en Cristo Jesús. Pero Cristo vino a hacer las obras del enemigo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y luego en el verso 9 nos dice, no por obras, nadie podremos nunca ganar la salvación por nuestros propios méritos u obras. No por obras para que nadie se gloríe. En el Señor no hay lugar para que nosotros nos gloriemos en lo que podemos hacer para alcanzar la salvación. Y eso es lo que distingue la verdadera doctrina de las doctrinas del error de las religiones que el hombre ha inventado. Las religiones nos dicen que tenemos que hacer esto y esto y esto para poder aplacar la ira de sus dioses, para poder alcanzar la salvación. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo para salvación. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y esa fe para creer, nos dice la palabra, que no es nuestra, es un don de Dios. Y esto es lo que nos enseña el apóstol. Hemos recibido una fe como la de los apóstoles, como de todos aquellos que han creído en Cristo para salvación. Y la hemos recibido mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es a través de Él que hemos ganado esta fe. Así que gocémonos, hermanos, porque si fuera a través de nuestros méritos, nadie podríamos alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Romanos 3:23 nos lo declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también vemos en Romanos 5:8, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Alábale en esta tarde, querida iglesia. Y el apóstol continúa en el verso 2 y dice: gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes
en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. A medida, querida iglesia, querido hermano y hermana, que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, vamos conociendo a nuestro Salvador, entre más le conocemos, entre más conocemos a Dios, quien es nuestro Padre, ayudados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, a medida que vamos conociendo más y más de Él, vamos creciendo en su gracia, va creciendo su paz en nosotros. Y cada vez nos sentimos más seguros en ese conocimiento, en esa fe que viene a nosotros a través de conocer a Dios y su palabra. Nos fortalecemos en nuestra fe, sabiendo que aquel que nos salvó es poderoso para librarnos hasta el día que Él venga por nosotros. Como lo dice Pablo, estoy convencido que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Pablo, hablando a Timoteo, también le dice: porque yo estoy convencido que aquel que me alcanzó es poderoso también para guardar mi depósito hasta ese día de Jesucristo. En otras palabras, guardarnos en su fe, guardarnos en la salvación. Y Pedro nos dice: gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. ¿Cómo? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma en que vamos a lograr a crecer en la gracia y la paz de nuestro Señor, en el conocimiento de nuestro Dios Salvador y Señor, nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento al que el apóstol Pedro se está refiriendo no es un conocimiento intelectual, no es que leamos mucho la Escritura y podamos entender lo que está escrito en la Escritura. Por el contrario, el conocimiento al cual Pedro se refiere es un conocimiento en la intimidad, es un conocimiento como el de una pareja en el matrimonio, un conocimiento en lo profundo. Es conocer los atributos de Dios, es conocer su poder, es conocer quién Él es conocer lo que Él ha hecho en nosotros, es conocer lo que Él hace en nosotros. Y esto únicamente se logra a través de nosotros mantener comunión con Él diariamente. Esto se mantiene al escudriñar la Escritura. Esto se mantiene al meditar en la Escritura, al memorizarla y al vivir nuestra vida diariamente dirigidos por esa voluntad preciosa de Dios que nos dejó en su palabra, guiados por el Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestras debilidades. Gloria al nombre de nuestro Señor. A medida que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, avanzamos en estas disciplinas espirituales, la oración, la búsqueda del rostro del Señor, la búsqueda de su palabra, a medida que nosotros avanzamos en estas disciplinas espirituales, conocemos más y mejor a Dios, más desearemos nosotros vivir para agradarle. Y se va a multiplicar en nosotros la gracia y la paz. Gloria al nombre de nuestro Señor. No podemos ser como cuando llegamos al Señor. Tiene que ir en aumento nuestra vida. Tiene que ir en aumento la gracia y la paz de nuestro Señor en nosotros. Tiene que ir en aumento todo lo que Él nos ha dado, para que nosotros podamos ser efectivos en el reino de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En el verso 3 vemos que dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En este verso 3, Pedro nos enseña acerca de nuestra salvación. Pedro nos dice que somos sostenidos por el poder de Dios. No hay otra forma de permanecer en la salvación. Y en este verso 3 nosotros vemos que Pedro nos declara que es el poder de Jesucristo la fuente de la suficiencia y la perseverancia de todo cristiano genuino.
Todo aquel que realmente ha sido lavado en la sangre de Cristo es sostenido por el poder de Dios. Es sostenido aunque pueda pecar contra Dios, aunque pueda caer. La palabra nos dice que en Cristo hay perdón de pecados. La palabra nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Pedro nos está diciendo que el poder de Jesucristo es la fuente de la suficiencia y la perseverancia de cada uno de nosotros. Gloria al nombre de nuestro Dios. No está en nosotros, ninguno de nosotros podemos perseverar en la salvación si Dios nos dejara a nuestra suerte. Si fuera por nosotros, el mismo instante en que somos salvos, perdemos la salvación. Pero gracias a Dios que su palabra nos enseña que el que está en sus manos nadie se lo puede arrebatar, porque Él es el que inició la obra en nosotros y Él es el que la va a perfeccionar. Gloria al nombre de nuestro Dios. Cada uno de nosotros, querida iglesia, hemos recibido de Dios a través de su Espíritu Santo que Él nos dio en el momento en que fuimos salvos de la esclavitud del pecado. A través de ese Espíritu, Él nos ha dado, nos ha otorgado todo lo que nosotros necesitamos para estar eternamente seguros en Él. Todo lo que nosotros necesitamos para crecer y para perseverar en la salvación, ya nos lo dio a través de su Espíritu Santo. Pero todo esto lo vamos obteniendo, como Pedro lo dice, a través de la intimidad con Dios. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos entablar una relación íntima, estrecha, personal con Él, para nosotros ir obteniendo paso a paso la madurez, ir obteniendo paso a paso lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Gloria a su nombre. Poco a poco, paulatinamente, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros para ayudarnos a llegar a ser a la medida que Dios quiere que nosotros seamos. Dios ya dio todo a través de su Espíritu Santo para vivir en santidad, para vivir piadosamente, conociendo su voluntad. Y esto lo declara aquí, pues su divino poder nos ha concedido, dice, todo. Ahí no dice algunas cosas, las otras tienen que trabajar para ganarlas. No dice así. Dice, pues su divino poder ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Esto es, a la vida en Cristo, a la piedad, a buscar la santidad. Todo ya lo ha dado Dios a través de su Espíritu para nosotros. Esto lo dejó a nosotros. A través de su Espíritu nos dejó su Escritura para que a través de ella nosotros conozcamos su voluntad y vivamos en esa voluntad perfecta de Dios para nosotros. En Romanos capítulo 12 nos lo declara: no se adapten a este mundo, sino sean transformados a través de renovar sus mentes, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Y la única forma de que nosotros podemos conocer esa voluntad es conociendo este precioso libro, que es lo que Dios nos dejó para que nosotros entendamos cómo debemos de vivir para agradarle a Él. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ese poder que reside dentro de nosotros es el Espíritu Santo, quien nos imparte el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. A la salvación, dice Pedro, por su voluntad. Y lo dice aquí, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó para
darle gloria, para mostrar su excelencia a través de alcanzarnos, para mostrarle al mundo que Dios es amor y que Él ama a quienes escoge y los guarda hasta ese día en el que Cristo venga por su iglesia. En Romanos capítulo 9, vaya conmigo allá, Romanos capítulo 9, versos 23 y 24, Pablo nos habla una verdad hermosa. Cuando habla por qué Dios nos alcanzó, por qué Dios nos perdonó, por qué Dios nos escogió. Y dice Pablo en Romanos 9, 23 y 24, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Usted y yo somos vasos de misericordia porque hemos alcanzado la misericordia de Dios, que de antemano Él preparó para ¿qué? Para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. En otras palabras, Dios nos preparó a nosotros en la eternidad pasada, nos escogió para que podamos gozar de su gloria eterna. Él nos llamó a cada uno de nosotros porque a Él así le plujo. No tuvimos que hacer nada, no tuvimos que pagar nada. Él nos dio la fe para creer. Él nos hizo nuevas criaturas, de modo que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Nos dio su Espíritu para ayudarnos a hacer su voluntad. Nos dio su palabra para guiarnos. Y tenemos todo lo que necesitamos para llegar a ese glorioso día en el cual veamos el rostro precioso de nuestro Señor Jesucristo, cuando seamos levantados en las nubes para estar con Él por siempre. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos le alaban en esta tarde? Qué maravilloso Dios servimos nosotros, querida iglesia. Usted no deje que alguien le diga que usted necesita hacer esto o lo otro, hacer tantos rituales u otras cosas para avanzar en la vida cristiana. No, lo único que nosotros tenemos que hacer es someternos a Dios. Tenemos que obedecer a Dios, resistir al diablo, dice, y Él va a oír de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es conocer su voluntad, y la única forma que vamos a conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra. Y para que nosotros podamos vivir en esa voluntad, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el cual Él ya nos dio en el día que creímos. Muchos dicen, usted necesita hacer esto y lo otro para que usted pueda ser más que vencedor. Él ya nos hizo más que vencedores. Lo que necesitamos es aprender a través de la palabra lo que Él quiere de nosotros, lo que Él tiene para nosotros. Por eso el apóstol Pedro nos dice que su divino poder ya nos concedió todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ya todo lo tenemos. Pero tenemos que aprender a abandonar las cosas del mundo. Tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Y la única forma en hacer esto es a través de la palabra de Dios y sometiéndonos en obediencia a la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Él nos llamó por su gloria y excelencia, para mostrar a través de nosotros su amor y su poder, para mostrar a través de nosotros todo lo que Él es. Gloria al nombre de nuestro Dios. Verso 4. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Perdón. A fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y ese es el tema de esta tarde: partícipes de la naturaleza divina. Por su gloria y por su excelencia, Dios nos concedió, dice Pedro, sus preciosas y maravillosas promesas. La primera
promesa es el perdón de todos nuestros pecados. Dios lo prometió y Él lo ha cumplido. También hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, el cual viene a morar en nosotros, dentro de nosotros, en ese instante en el que fuimos salvos. Es cuando viene el Espíritu Santo a hacer morada en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, se convierte en nuestro ayudador. Porque nuestras propias fuerzas, inteligencia, nuestras destrezas no podemos agradar a Dios. Por el contrario, nos alejaríamos de Él. Pero es el Espíritu Santo el cual nos dirige, el cual nos ayuda. Gloria al nombre de nuestro Dios. Él, en ese instante en que fuimos salvos, se convierte en nuestro ayudador, se convierte en nuestro maestro. Él es el que nos abre el entendimiento para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios que dejó plasmada en su palabra para nosotros. Se convierte en aquel que nos va conformando a la imagen de Cristo cada día. Usted no tiene que ser como el día de ayer. Yo no tengo que ser como el día de ayer. Cada día tiene que ir nuestra vida mejorando en Cristo. Y para eso tenemos el Espíritu Santo, el cual nos da la fortaleza, el cual nos aparta del pecado, nos santifica. Esa es la obra del Espíritu Santo, el santificarnos, el moldearnos a la imagen de Cristo. Y es lo que ya tenemos como una promesa que Él había dejado para nosotros. Cristo le dijo a los discípulos, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a ellos y ahora viene a nosotros en el día en que creemos. Y Él nos ha dado ese poder para poder sostenernos en la fe del Hijo de Dios y para poder testificar de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Él es el que nos santifica y nos moldea la imagen de Cristo diariamente. Él es el que los ilumina para que nosotros entendamos lo que Dios dejó para nosotros en su Escritura. Ese es el Dios que nosotros servimos. El Espíritu Santo nos da vida. El Espíritu Santo nos ilumina, nos enseña, nos abre el entendimiento espiritual para que entendamos las verdades del Evangelio de Dios, nos ilumina. Y el Espíritu Santo nos santifica para prepararnos para la eternidad. Eso es lo que está haciendo en cada uno de nosotros ahora el Espíritu Santo. Es por eso que cuando fallamos nos redarguye. Es por eso que cuando abrimos la palabra logramos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando abrimos la palabra logramos entender que hay cosas que hay que quitar, que estorban nuestro crecimiento espiritual. Y entendemos que hay cosas que tenemos que hacer y abrazar para poder crecer espiritualmente y ser santificados. Dios nos regenera y nos llena de su Espíritu cuando nos salva para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Qué hermoso concepto. ¿No le da gloria a Dios por eso? Él nos hace partícipes en la salvación de su naturaleza divina. Ahora han salido falsos maestros que nos dicen que como nosotros estamos en Dios y nos ha dado su naturaleza divina, nos dice que somos pequeños dioses. Esto es una blasfemia. Esto es una herejía que están enseñando muchas iglesias, muchos falsos maestros. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. No somos Dios juniors como un hereje nos dice. Lo que somos lavados en la sangre de Cristo y poseídos por el Espíritu Santo para ser herencia de Dios en la eternidad. Gloria al nombre de nuestro Dios. No somos ni llegaremos a ser dioses, por el contrario,
Esperamos que Dios nos glorifique sabiendo que no somos nosotros, sino que es su Espíritu Santo el que va a hacer esa obra en cada uno de nosotros. No somos nadie nosotros para decir que somos dioses. Lo que significa ser partícipes de la naturaleza divina es que el Espíritu de Dios nos mora dentro de nosotros. El Espíritu de Dios es el que viene a hacer residencia dentro nuestro y viene a cambiar nuestra manera de pensar, viene a renovar nuestra mente, viene a transformarnos a la imagen de Cristo al impartirnos ese conocimiento de su justicia y de su santidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, esa naturaleza divina que Él nos impartió. Esto es lo que significa ser partícipes de su naturaleza divina. No para decretar ni declarar, no somos nadie para nosotros decretar y declarar. Lo único que podemos hacer es pedir que Dios haga su voluntad como a Él le place. Pero Él es el que tiene la última palabra. Su naturaleza divina está en nosotros para santificarnos, para apartarnos del pecado, para hacernos perseverar en la salvación que Él aseguró para nosotros en la cruz del Calvario. Eso es ser participantes de la naturaleza divina. Y lo dice el apóstol, regresemos, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Todo lo que Dios ha plasmado en su palabra es nuestro. ¿Cuánto le dan gloria a Él por eso? En el mundo no podremos tener muchas cosas, ni una posición envidiable en la sociedad, pero tenemos las mejores promesas que son las de Dios, las cuales son sí y amén en su palabra, las cuales nos llevan a la vida eterna. Y Él lo dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Fíjese cómo pone ese concepto Pedro, escapamos, es como que se está derrumbando una casa, es como que se está quemando un edificio y llegan a sacarnos, estamos escapando de la muerte. Y esto es lo que nos dice Pedro, hemos escapado de la muerte eterna, del infierno, gracias a la sangre de Cristo Jesús, gracias a esas promesas que Él dejó para nosotros, aleluya. Hemos escapado de la corrupción, dice, que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Escapando del mundo. El mundo está, dice la palabra, bajo el dominio del enemigo, de Satanás. Y nosotros que ahora, somos sus hijos, ya no tenemos esa corrupción de la esclavitud del pecado en nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros, somos participantes de la naturaleza divina. Éramos hijos de ira, estábamos condenados, pero Él cambió nuestro destino. Gloria al nombre de nuestro Señor. Por tanto, como Pedro dice en este verso, ya no somos esclavos de los malos deseos. Esos malos deseos que son las obras de la carne. Esos malos deseos que son estériles porque no producen vida en el ser humano, sino por el contrario. Esos malos deseos producen la muerte espiritual. Son estériles porque en lugar de darnos vida, nos dan muerte. Y en Gálatas 5:19, vayamos allí. Gálatas 5:19 y 20, vamos a ver lo que nos habla la palabra acerca de las obras de la carne.
la corrupción que hay en el mundo. Esto es. Ahora bien, dice Pablo a Gálatas 5, 19 y 20, perdón. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Qué quiere decir? Se notan a simple vista. Esos que son evidentes. Y usted la ve diariamente. Y muchos la vivimos diariamente antes de venir a Cristo. Más bien todos. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, sigamos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice Pablo, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra es clara. Eso éramos antes y éramos participantes de la corrupción que hay en el mundo. Estas son las obras por causa de los malos deseos. Y esos son los malos deseos que mueven al mundo. Pero nosotros ahora tenemos el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que nos ayuda a agradar a aquel que nos sacó de la corrupción del mundo y nos plantó en su reino de luz admirable. Gloria al nombre del Señor. Ya no andamos conforme a la corriente de este mundo, sino que ahora andamos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. El mundo está corrompido, querida iglesia. Y cada vez se mira más esa podredumbre en nuestra sociedad, en la educación, en todas las esferas del mundo sin Cristo. Podemos ver cómo se va corrompiendo cada día más la humanidad, porque está el mundo corrompido bajo el dominio del maligno. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y en 1 de Juan 5:19, si va conmigo, ahí lo vamos a ver. Primera de Juan 5:19 nos dice de la siguiente manera. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y luego fíjese lo que dice en el 20, es precioso lo que está hablando Pedro. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? ¿Qué nos dio? Entendimiento. Cambió nuestra manera de pensar a través de la palabra y de su presencia, a fin de que conozcamos, en otras palabras, íntimamente, como lo dice Pedro, a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Y esto es lo que nos enseña la palabra. El mundo nos enseña a idolatrarnos a nosotros mismos. Usted es el más importante en esta tierra. Es lo que nos enseña el mundo. Pero lo que nos enseña Cristo es: humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar a su debido tiempo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Nosotros ya no pertenecemos al mundo, ahora somos hijos de Dios por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? Estamos escapando de la corrupción del mundo como un edificio que está en ruinas, que se está desmoronando, un edificio que está en llamas, y estamos escapando a través de la palabra, a través de lo que Dios ha hecho por nosotros. No seamos como la esposa de Lot, que volteó a ver hacia Sodoma y Gomorra y quedó convertida en estatua de sal. Lo que nosotros tenemos que hacer, dice Pablo, es mantenernos viendo a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Todo aquel que no es salvo por la sangre de Cristo Jesús está esclavizado por las pasiones de este mundo. Y por ello, por estar esclavizado en esas pasiones, se deleita en pecar, se deleita en el pecado. Pero el apóstol Juan nos enseña algo hermoso en su primera carta, capítulo 2, versos 16 y 17. Vayamos a primera de Juan 2, 16 y 17. Y el apóstol nos dice de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, es lo que estamos hablando, la corrupción, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que alejarnos de la corriente de este mundo. Ahora nosotros, los hijos de Dios, no somos guiados por las pasiones que el mundo ofrece. Ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, quien vino a morar en nosotros en el momento en que nosotros fuimos salvos. Gloria al nombre de nuestro Señor. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versos 5 y 9, hace este contraste en cuanto a nosotros y el mundo. Vayamos ahí a Romanos capítulo 8, 5 y 9. Perdón, 5 al 9. Dice Romanos 8, 5 al 9. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es ¿qué? Muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por eso dice el apóstol Pedro que crezcamos en la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Por eso los hijos de Dios no pensamos como el mundo, no podemos ni debemos, porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios o a la palabra de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, fíjese qué contraste tan hermoso, querida iglesia. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Pablo dice también aquí en el capítulo 8, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos intimidad con nuestro Padre celestial. Qué hermoso este concepto que nos habla Pedro. Antes estábamos en la corrupción del mundo, pero ahora tenemos la santidad de Dios, la justicia de Dios. Ya no podemos pensar ni andar como el mundo. Nuestra mente tiene que estar enfocada en las cosas de Dios, tiene que estar enfocada en la voluntad de Dios. Por eso, cuando el Señor le dijo a Josué que iba a poseer la tierra prometida, le dijo: nunca se aparte de tu boca, en Josué 1:8, este libro de la ley, sino medita en él día y noche, para que guardes de hacer conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y en el verso 9 le dice: no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. El Señor está con nosotros, querida iglesia, y no importa lo que el mundo puede lanzar, no importa lo que el enemigo pueda hacer en contra nuestra, estamos seguros en Cristo y nuestra vida está segura en Él, porque nadie
puede arrebatarnos de su mano, sino por el contrario, en el capítulo 8 de Romanos dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dale la gloria en esta tarde. Dios ha hecho algo glorioso en cada uno de nosotros cuando nos salvó por su gloria y excelencia. Ahora nosotros en respuesta debemos entender que Él nos sacó de la corrupción del mundo y necesitamos conocerle más. Necesitamos acercarnos a Él más cada día. Necesitamos mantener una estrecha comunión con Él para vencer al mundo y sus pasiones. La única forma en que el cristiano podrá ser un vencedor sobre el mundo es a través de mantener una relación con nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es a través de conocer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta a través de su palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo para que Él ilumine los ojos de nuestro entendimiento espiritual y podamos andar en esa voluntad que Él dejó para nosotros. Esta es la única forma en que podamos vencer al mundo y sus pasiones y así podamos crecer en la gracia y la paz que Dios ha dejado para nosotros, sabiendo y entendiendo que sus promesas son nuestras y debemos dejar que su Espíritu Santo haga su obra en nosotros, esa obra para santificarnos diariamente. Esa obra para que cada día a través de santificarnos podamos reflejar a Cristo en nuestro diario vivir. Esa es la única forma. La palabra y el Espíritu, nuestra comunión con Dios a través de la oración y buscar en su palabra lo que es su voluntad para nuestra vida. Como hemos leído en este pasaje del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, Dios ya proveyó los medios para que nosotros alcancemos su gloria. Solamente que está en cada uno de nosotros, en nosotros esforzarnos para buscar su rostro, para permitir que su Espíritu Santo nos moldee día con día, para que podamos llegar a este glorioso día en el cual nosotros seamos glorificados juntamente con Cristo. Pues su divino poder nos ha concedido todo, lo dice la palabra, cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quieres seguir avanzando en la vida espiritual? Métete con el Señor, busca su rostro en la oración diariamente, así como vamos a la cocina y si acaso no queremos cocinar, metemos lo que nos sobró en el microwave, o las TV dinners como les decimos, nomás meterlo al microwave, pero nos aseguramos de comer. Así debemos hacer con la palabra, diariamente abrirla, diariamente escudriñarla, diariamente tratar de al menos memorizar un verso que nos bendice, para que cuando venga la lucha, la prueba, la dificultad, la oposición, podamos estar fuertes en el Señor. Diariamente buscando su rostro, abriendo su palabra, pidiéndole al Espíritu Santo al abrir esa palabra que ilumine nuestros ojos espirituales para que podamos comprobar lo que es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y así podremos nosotros como hijos de Dios, lavados en la sangre de Cristo, ser cristianos victoriosos, cristianos fructíferos para la gloria y honra de nuestro Dios. Aleluya. Pero necesitamos darnos cuenta que todo Dios ya nos lo dio. Pero necesitamos disciplinarnos. La vida cristiana es una vida de disciplina. Yo no voy a ir a su casa a levantarlo a orar, ni a decirle lea la Biblia. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de abrir la palabra, de ir a nuestro Dios en oración, para que estemos fuertes, para que vayamos avanzando, para que vayamos siendo moldeados a la imagen de Cristo Jesús, para que Él pueda reflejarse a través de nosotros,
para que podamos alcanzar a otros para el reino de Dios, para que últimamente todos podamos llegar a esa gloria eterna que Él preparó para cada uno de nosotros. Por eso le damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha dejado para esta tarde, en la cual vemos que Dios ha preparado todo para que nosotros alcancemos la gloria. No hay nada que haya quedado fuera de lo que Dios dejó para cada uno de nosotros. Lo que tenemos nosotros que hacer es disciplinarnos y meternos a conocerle íntimamente, y a través de su palabra conocer quién es Dios, cuál es su voluntad y lo que requiere de nosotros. Por eso le bendecimos, por eso le adoramos, por eso le exaltamos.